Lo que les ocurrió a los Perron en esa casa fue tan perturbador que la familia se ha negado a hablar de ello. En 1863, incontables horrores habían ocurrido durante el siguiente siglo. Hasta ahora. Vas a morir. El Conjuro 3 se ha convertido en una de las películas más esperadas de una saga que arrancó en 2013 y que ha evolucionado hasta convertirse en un universo al estilo Marvel. Annabelle, la monja y hasta la Llorona todas se conectan, pero las películas centrales que recuperan el quehacer paranormal de Ed y Lorraine Warren basan cada una de sus historias en algunos de los casos que la pareja resolvió. En la primera entrega salvan a una familia acechada por un espíritu, en la segunda ayudan a resolver una posesión demoníaca al lado del Atlántico, y en la tercera se verá a la pareja involucrada en un juicio histórico en Estados Unidos que lleva lo paranormal a los tribunales. Tratamos de ser más fieles a las historias reales en las que se basan, dijo James Wan, director de la primera cinta y productor de cada uno de los filmes de este universo. El Conjuro 3, que llegará 7 años y 5 spin-offs después de que la saga despegó, no escapa a ese recurso. Trata del publicitado caso de Arn Johnson, en que en los 80 por vez primera se usó la posesión demoníaca como argumento de defensa en una corte de Estados Unidos y que se cataloga como uno de los casos más aterradores de Ed y Lorraine Warren. La nueva entrega del Conjuro, incluida en la lista de las mejores películas de terror, se basa en el caso de Arn Johnson, un hombre que en 1981 fue arrestado y procesado por asesinar a otro sujeto en lo que parecía ser un pleito de taberna, de no ser porque Johnson aseguraría que se encontraba bajo una influencia demoníaca al momento de apuñalar varias veces a su casero. La policía lo consideraba un crimen común hasta que se presentó un giro de tuerca donde Ed y Lorraine Warren, la madre y la novia de Johnson, aseguraron que el hombre estaba poseído. Johnson dijo: "No recuerdo nada, lo único que recuerdo es que estaba en prisión y dije, ¿qué hago aquí? Me decían, está siendo acusado de asesinato". Al llegar a la corte, el caso desató una avalancha mediática en cuanto se supo que se usaría la posesión demoníaca como argumento de la defensa, marcando un suceso inédito al ser la primera vez que eso ocurría en la historia jurídica de Estados Unidos. Cuando la ola mediática estalló, los Warren, también relacionados con la muñeca Annabelle, relataron a las autoridades que Johnson llevaba tiempo poseído, ya que estuvo presente en varios exorcismos practicados a David Glitz, el hermano de 11 años de la novia de Johnson. El pequeño habría sido poseído por 43 demonios y durante uno de los rituales, uno de ellos se habría transferido al hombre. Johnson saltó y le gritó al demonio: "Ven a mí, te combatiré", declararon los Warren en febrero de 1981. Desde entonces estuvo poseído. De acuerdo con el diario local, la iglesia supo del caso. Los Warren dijeron que los sacerdotes de Brookfield llamaron a la diócesis tras escuchar la historia del niño. Pero cuando el juicio de Johnson estalló, las autoridades eclesiásticas evitaron el escrutinio al no comentar nada. Minella, el abogado de Johnson, amenazó con citar oficialmente a los sacerdotes que sabían del caso del niño si no cooperaban en el juicio. El argumento de posesión demoníaca no prosperó. El juez Robert Callahan lo calificó de irrelevante y sin sustento científico, señalando que el crimen se realizó en defensa propia, y en noviembre de 1981 Johnson fue condenado a cumplir una condena de 20 años, de los cuales solo pasó 5 en prisión por buena conducta. Durante su tiempo tras las rejas, el hombre se casó con la hermana del niño poseído, completó el bachillerato y realizó varios cursos de universidad, según reportó la AP a su salida de prisión. El Conjuro 3 no será la primera cinta que aborde el caso, pues existe la película Asesinato Diabólico, estrenada en 1983, en la que participó Kevin Bacon. Dead man. You're the one that's dead. And if you ain't, man, I'll kill you. I've had enough. You stink. Your yellow guts stink. Así que esta es la historia del Conjuro 3, y como siempre te digo, si el video te gustó, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, nos vemos en el próximo video. Por mi parte es todo, saludos y hasta la próxima.